Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno este día. Damos gracias nuevamente al Señor por un tiempo más de exposición ante su palabra. El día de hoy vamos a estar estableciendo enseñanza acerca del tema cómo reconciliar con Dios las regiones malditas. En la enseñanza anterior establecimos la capacidad en Cristo Jesús que tenemos los hombres y mujeres de fe, de levantar la maldición de la tierra. El propósito de levantar la maldición de la tierra es precisamente para reconciliar con Dios aquellas regiones que han estado proscritas, caminando fuera de la voluntad del Señor. Este es verdaderamente el propósito que nos ocupa la atención. El propósito, repito, es reconciliar con Dios aquellas regiones que han estado caminando proscritas fuera de la voluntad del Señor. Este es el trabajo de los hombres de Dios, este es el trabajo de las mujeres de Dios, el trabajo de los hombres de fe, el trabajo de las mujeres de fe. Somos llamados para restaurar, somos llamados para restituir. De hecho, en enseñanzas anteriores hemos presentado que las dos condiciones precisamente para el retorno de Jesús es una de ellas, la restauración de todas las cosas. El apóstol Pedro, en su mensaje a Jerusalén, dijo, es menester, hablando del retorno de Jesús, es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas es condición, requisito para la venida de nuestro Señor y Salvador. No basta únicamente con señalar las señales que conocemos, terremotos, hambres, pestilencias, rumores de guerra, etcétera. No basta únicamente con presentar estas señales como las condiciones de la venida de Cristo Jesús. La palabra claramente nos enseña que es necesario restaurar todas las cosas. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos que antes del retorno, de su retorno a la tierra, iba a surgir nuevamente el espíritu de Elías para traer restauración a su pueblo y restauración a la tierra. La otra condición que está establecida en 1 Corintios capítulo 15 es precisamente la guerra espiritual y la liberación. El apóstol Pablo, hablando casi en los mismos términos del apóstol Pedro, dijo, es menester que el cielo lo retenga hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así es que la comisión del Espíritu Santo es levantar la maldición de la tierra y reconciliar con Dios aquellas regiones que han caminado proscritas a su voluntad. Y comenzamos entonces a establecer las definiciones correspondientes para que podamos entender acerca de este tema. Cómo reconciliar con Dios las regiones malditas. ¿A qué llamamos regiones malditas y cómo lo presenta la Sagrada Escritura? Regiones malditas son aquellas regiones que han caminado bajo una actividad delictiva de una o varias personas cuyos actos se han constituido en memoriales. Memoriales me estoy refiriendo a que se repiten con una frecuencia, con un ciclo, por lo general anual. Entonces, regiones malditas son aquellas regiones que han establecido una actividad delictiva, una actividad proscrita, una actividad que ha estado fuera de la voluntad del Señor, una actividad de la cual el Señor pues da testimonio que están caminando fuera de su voluntad.
Para citar algunos ejemplos, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, se mencionan 3 casos, y le voy a presentar unos más, 3 casos de regiones que han caminado bajo o fuera de la voluntad del Señor. El primero de ellos se presenta en el versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Región que camina bajo sus concupiscencias por la inmundicia de las actividades que ellos han desarrollado. Un ejemplo de esto fue precisamente Sodoma, Gomorra y las otras ciudades que estaban a su alrededor. El otro versículo se encuentra en el verso 26 y dice: por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Actividad delictiva de lesbianismo. El versículo 28 se nos presenta otro ejemplo. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Una sociedad atea, una sociedad que camina en filosofía, que camina en materialismo, que camina en secularismo, que camina en doctrinas humanísticas. Así que tenemos esos 3 ejemplos, pero quiero presentarle algunos otros ejemplos para que podamos tener claro cuando estamos hablando de regiones que caminan bajo actividades delictivas. Vaya por favor a Génesis capítulo 19. Quiero que leamos desde el versículo 33 hasta el versículo 37. Y aquí en estos versículos se nos presentan 2 pueblos bien definidos, que en un momento determinado ambos pueblos fueron fuente de contaminación para el pueblo de Israel. Leo versículo 33: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo 34, el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Versículo 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y concibieron, observe, y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas, hasta hoy. Y terminamos versículo 38, la menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 2 regiones malditas, regiones de incesto, porque ambas hijas, las hijas de Lot, la mayor y la menor, ambas hijas, se acostaron con su padre y concibieron de su padre. De allí surgen los moabitas y surgen los amonitas. Tenemos 2 regiones aquí que están desarrollando una actividad delictiva. ¿Cuál es la actividad delictiva? El incesto, porque conciben de su padre. Ahora observe cómo en un momento determinado una de ellas, un pueblo, se constituyó en fuente de contaminación para los israelitas. Vaya a Números, capítulo 25, versículo 1. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las hijas de Moab, que eran los descendientes de la unión de Lot con su hija mayor, una región de incesto,
Observe cómo esta región desarrolló una actividad con el correr de los años que estuvo fundamentada precisamente en la fornicación, el incesto. Fornicación en la Biblia no quiere decir la unión prematrimonial de un hombre y de una mujer. Fornicación tiene que ver con prostitución. Así es que vemos aquí un buen ejemplo, un claro ejemplo más bien de lo que son regiones malditas que están caminando bajo instrucciones que no están contempladas en la voluntad del Señor. El otro ejemplo, el otro texto que quiero presentar con respecto a esto mismo está en Jeremías capítulo 48, en el versículo 46. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Aún hasta en el tiempo del profeta Jeremías llegó todo este alcance de una región maldita fundamentada en el incesto. Hay regiones que en la actualidad están desarrollándose precisamente en esta misma actividad delictiva, en el incesto. El otro caso que quiero presentarle se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Leo: y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Versículo 18, y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y me traslado ahora hasta el versículo 23 para que veamos por qué razón es que se está haciendo esta referencia de un tataranieto de Caín. Obsérvelo, el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Por qué esta referencia? ¿De qué se trata esta región maldita? Esta es una región maldita fundamentada en la violencia. Caín mató a su hermano Abel. Y uno de sus descendientes en la 4ª generación, Lamec, incrementó el nivel de violencia que Caín había cometido. Él mismo lo declara y él dice, si Caín fue castigado 7 veces, Lamec 70 veces 7 lo será. Con ello estableciendo que incrementó los niveles de violencia sobre de las cuales se había fundamentado la ciudad. Aquí tenemos entonces, de acuerdo al a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1 le presenté 3 ejemplos donde se nos está hablando de regiones malditas fundamentadas en inmundicia, fundamentadas en ateísmo, fundamentadas en filosofía, fundamentadas en secularismo, que hoy en día hay y tenemos muchas ciudades con esa misma estructura. Y estos 2 últimos ejemplos donde se nos presenta regiones malditas fundamentadas en el incesto y en la violencia. Una región maldita puede adoptar diversas formas, como lo estamos viendo ya. Puede adoptar diversas formas. Hay regiones idolátricas, regiones homosexuales, regiones lésbicas, regiones de brujos, regiones de pobreza, regiones ateas, regiones de ocultismo y otras tantas que se están desarrollando en este último tiempo. ¿Cuál es el propósito de hablar acerca de este tema?
El propósito es reconciliar con Dios las regiones. ¿Cómo se reconcilian? No es solamente predicando el mensaje del Evangelio. De hecho, yo quiero decir algo bien importante aquí. Hay regiones donde no se puede establecer iglesia, donde no se puede establecer una congregación, y ahora usted entiende por qué. Porque son regiones malditas, son regiones cerradas, son regiones que están caminando fuera de la voluntad del Señor, que sacaron a Dios de su ambiente, y por lo tanto hay regiones donde no se puede abrir obra. Es necesario primero reconciliar, levantar la maldición de esa región y reconciliar con Dios aquella región para entonces poder establecer obra, para poder establecer iglesia y establecer y desarrollar reino de Dios y su justicia en toda aquella región. ¿Qué habla la Biblia acerca de este tema? ¿Cómo reconciliar con Dios? Hay textos en las Sagradas Escrituras que nos hablen de este tema. Sí, los hay. Quiero citarle Isaías capítulo 58, versículo 12. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Claramente las Sagradas Escrituras nos están hablando de la comisión del Espíritu Santo para hombres que están caminando en revelación, la comisión del Espíritu Santo para mujeres que están caminando en la revelación. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Otro texto, Ruth capítulo 4, versículo 15, el cual será restaurador de tu alma. Vea qué impresionante este texto, restaurador de tu alma. Y no era un decir solamente, no era una expresión poética, es una declaración de fe de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Restaurar, establecer restauración, reconciliar con Dios regiones malditas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? De aquí en adelante voy a presentar el protocolo que las Sagradas Escrituras presentan para que nosotros podamos levantar la maldición de la tierra y reconciliar con Dios aquellas regiones que están caminando proscritas a la voluntad del Señor. De seguro que con estos ejemplos usted estará identificando regiones en su propio país, regiones en su propia área. Son regiones que están caminando y han caminado por muchos años con una característica particular, una característica muy peculiar. Regiones lésbicas, regiones homosexuales, regiones idolátricas, regiones de violencia, y allí es donde el Señor nos está comisionando para que podamos levantar la maldición de la tierra y restaurar aquella región y reconciliarla con el Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es descubrir quiénes fueron los fundadores de la región y quiénes son sus habitantes actuales. Repito, debemos de hacer, lo primero, descubrir quiénes fueron los fundadores de la ciudad, quiénes fueron los fundadores de la región, y número dos, quiénes son sus habitantes actuales. Porque los fundadores establecieron posiblemente un énfasis, pero los habitantes actuales pudieron haber modificado aquel fundamento, aquel énfasis, y darle un énfasis mayor o establecer una variante de
la actividad que ellos desarrollaron. Descubrir quiénes fueron los fundadores. Muchas ciudades han sido fundadas por masones. Y esto es bien importante. No basta con decir, ya no están, se fueron, murieron. No basta con decir esto. ¿Por qué? Porque el énfasis, la estructura de pensamiento la dejaron plasmada en la forma del trazo de las calles, en la forma del trazo de los edificios, en la forma del trazo de las plazas, en la estructura urbanística con la que fue levantada aquella ciudad. Ese énfasis está presente allí. Usted recordará que en una de las enseñanzas anteriores estudiamos precisamente combatiendo la hechicería institucional, que no es otra cosa más que el énfasis que los fundadores le imprimieron espiritualmente a la ciudad que ellos construyeron. Y esto es bien importante, hay que descubrir quiénes fueron los fundadores, cuál fue el énfasis, cuál fue el pensamiento. Muchas, decía hace unos segundos atrás, muchas ciudades han sido construidas sobre fundamentos masónicos. Hay otras ciudades que fueron construidas con énfasis de violencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo que los primeros que llegaron a ese lugar y que establecieron ese lugar fueron prisioneros, presos, fueron gente que había cometido crímenes y les dieron la opción o estar en la cárcel o retirarse a ese lugar, porque de seguro que era un lugar, para ese entonces, un lugar inhóspito o un lugar completamente aislado, un lugar donde no había muchos recursos y le dieron esa opción. Y yo conozco ciudades, y de seguro que usted conoce ciudades que fueron construidas precisamente. Con el tiempo ese dato se perdió históricamente, pero son ciudades que los fundadores fueron criminales, fueron gente que estuvo fuera de la ley que se había establecido en la región para ese entonces. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no están ya físicamente, el énfasis, el espíritu por el cual ellos vivían está presente. Todo eso está presente. Una región que fue fundada por gente proscrita, ese énfasis va a estar. Y va a surgir en los próximos habitantes, y los próximos habitantes actuales, contemporáneos, le pueden dar alguna variante en particular. Podrían ser ciudades donde se han refugiado gente que está caminando fuera de la ley de la región. Así que es importante que nosotros podamos, repito, y esto es bien importante, no podemos hacer nada si antes no descubrimos quiénes fueron los fundadores y quiénes son los habitantes actuales. Vean lo que dice en Proverbios, capítulo 30, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Hay generación cuyos dientes son espada y muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Hay generaciones
que ocupan regiones particulares, regiones específicas. Y estas generaciones establecen o están estableciendo, desarrollando una actividad memorial que se repite con los años, una actividad cíclica que se establece con los años. ¿Por qué se establece con los años? Porque es la única forma de poderse mantener vigente, activa y desarrollando siempre su misma actividad. Otro texto que quiero presentarle, Deuteronomio capítulo 19, versículo 10 hasta el versículo 13. Porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti la sangre. Me traslado hasta el versículo 13. No le perdonará tu ojo, quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Qué significa la sangre inocente? ¿Y qué significa la instrucción que el Señor establece en el último versículo, el versículo 13? Quitarás de Israel la sangre inocente. ¿A qué se está refiriendo? Hay ciudades, hay regiones que los crímenes quedan impunes, donde se establece violencia, pero no se establece justicia. Estas regiones que matan, asesinan y no se lleva a los delincuentes a la justicia, estas regiones no han levantado la sangre inocente. Muchos casos que quedan impunes. Estas regiones están contaminadas y precisamente, observe lo que dice, voy a leer una vez más el versículo 13, no le perdonará tu ojo y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Donde hay impunidad, la gente tiene pobreza. Y lo repito, donde hay impunidad se desarrolla como efecto secundario mucha pobreza. Para que usted vea por qué es importante que nosotros podamos reconciliar con Dios las regiones malditas. Esto no es cuestión de jueces, esto no es cuestión de políticos, esto no es cuestión de cuerpos de seguridad, esto es asunto espiritual. Y son hombres de fe y son mujeres de fe los llamados para establecer orden en aquella tierra, orden en aquella región. No se trata de hacerse el desentendido ante una situación, no se trata de mirar para otro lado para no enterarse de lo que está sucediendo, no se trata de eso. Se trata de saber establecer reconciliación con Dios, levantar la maldición para establecer reconciliación con Dios. Por eso es que en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, y esto en el mundo entero en realidad, por eso es que hay mucha pobreza, mucha escasez, pese a que en varios lugares hay recursos, pero sin embargo están viviendo en pobreza. Ya usted sabe por qué razón. Quiero llevarlo al capítulo 27 del libro de Deuteronomio para que nosotros conozcamos acerca de las maldiciones que recaen en una región. Es una región maldita y precisamente por el desconocimiento de la palabra de Dios es que hombres de fe, mujeres de fe, toleran que en su país, que en su región se establezcan estas regiones o esta actividad delictiva. Vea lo que dice el versículo 15, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Maldito el hombre que hiciere escultura
o imagen de fundición, abominación a Jehová. Obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Una región idolátrica es una región maldita. Una región donde se acostumbra procesiones, donde se acostumbran peregrinaciones religiosas, es una región maldita. Aquí lo estamos viendo. Versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Es una región maldita. ¿Por qué? Porque está caminando fuera delictivamente, fuera de la voluntad del Señor. Regiones donde se han levantado grupos armados como pandillas, por ejemplo. Sabe que precisamente una de los requisitos, una de las condiciones que le presentan a los nuevos miembros es precisamente que hagan algo en contra de su padre o algo en contra de su madre. Y aquí usted está viendo cómo se va formando una región maldita. Versículo 17, maldito el que redujere el término de su prójimo. El que redujere el término de su prójimo, quiere decir el que establece engaño, el que establece desfalco, el que establece soborno. Todos estos elementos van juntos. El que reduce el término de su prójimo. Por eso tenemos que saber hacer las cosas como Dios las ha establecido en su palabra y no como el pueblo resuelve las cosas. En muchos lugares se acostumbra el soborno a los policías, y a usted ya sabe que es lo que se está generando allí. Es una región maldita que está incrementando la pobreza, la escasez, la miseria en esos lugares. Versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Son regiones donde hay abusos de autoridad, abusos de poder, abuso de influencia. Son regiones malditas. Hiciere errar el camino al ciego en el camino. Personas que se burlan de las personas que tienen incapacidades o impedimentos, que se burlan de los desprotegidos, que se burlan. Todo eso entra aquí. O sea, por eso es que muchas veces nosotros no podemos establecer bromas donde se esté desprestigiando la vida de una persona, donde se esté destacando su incapacidad, su impotencia, su debilidad, por ejemplo, porque estamos cayendo en este mismo rango, el que hiciere errar al ciego en el camino. Versículo 19, maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Hay tres condiciones espiritualmente delante de la presencia del Señor, que son condiciones protegidas por Dios. Y estas condiciones son precisamente el extranjero, el huérfano y la viuda. Y todo aquel que se aprovecha de la situación de un extranjero, de un huérfano, de una viuda, aquel que no vela por las necesidades del extranjero, que no vela por las necesidades del huérfano, que no vela por las necesidades de la viuda, está yendo en contra de Dios, directamente en contra de Dios, porque estas tres condiciones de vida son protegidos directamente por el Señor. Versículo 20, maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Esto cae también dentro de la condición de incesto. No solamente es
el padre con el hijo o con la hija, o la hija con el padre. No solamente es este caso, sino aquel que incluye a la mujer de su padre. Versículo 21, maldito el que tuviere parte con cualquier bestia. El bestialismo es una obra delictiva que está o que desarrolla inmediatamente una región maldita. Esto, aunque a muchos les pudiera parecer que esto está ya erradicado, no es así. Hay muchas personas de los distintos niveles de clases sociales que incurren en este acto delictivo, bestialismo. Versículo 22, maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. También esto es parte de incesto, lo que hemos venido señalando ya desde varios minutos atrás. Incesto, echarse, dice, con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Versículo 23, maldito el que se echare con su suegra. Versículo 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que se echare con su suegra, entra también dentro de lo que es incesto. O sea, incesto, para que tengamos una definición más clara, es toda relación sexual con personas cercanas en el primer grado. Esto es incesto. Y luego, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Todo lo que tiene que ver con desprestigio, todo lo que tiene que ver con blasfemia, todo lo que tiene que ver con deshonrar la memoria de una persona, con ir en contra de la integridad de una persona, entra en esta categoría. El que hiriere ocultamente a su prójimo. Versículo 25, maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, aquel que recibe un pago para dañar, para perjudicar, inclusive para matar a una persona. O sea, esto genera maldición. Y no es solamente una maldición generacional. Quiero hacer el énfasis en cuanto a esto que estoy leyendo. No se trata de una maldición generacional. Es decir, solamente a aquella generación le va a afectar. Está afectando a la región entera, a la región completa. Eso es lo que quiero mostrar. Que está afectando a la región completa. El versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. El primer paso entonces, y esto es bien importante, el primer paso es descubrir quiénes fueron los fundadores de la región, los fundadores del pueblo, los fundadores de la ciudad, los fundadores de la provincia, de la región. Hay que descubrirlo, es necesario. ¿Y cuál fue el énfasis? El énfasis que llevó a ellos a establecer esa región como un lugar poblacional, donde eventualmente se construyó un pueblo, se construyó una ciudad, se construyó una provincia completa. ¿Cuál fue el énfasis? Ahora, debemos de igual forma entender que el énfasis no solamente puede ser negativo, en algunos casos puede ser positivo. Es decir, una influencia positiva humanamente hablando. Pero en el fondo, detrás de aquella motivación positiva, había realmente una motivación real que llevó a desarrollar aquel lugar como una región habitacional. Esto hay que descubrirlo y descubrir quiénes son los habitantes actuales, cuál es el énfasis que se está viviendo en la actualidad. Esto puede cambiar en décadas. Por eso
aunque nosotros hayamos descubierto quiénes son los habitantes actuales, esto podría cambiar por décadas. ¿Por qué razón? Porque nuestras ciudades están evolucionando. Hay migraciones masivas y grupos que se mueven de un lugar a otro pueden llevar este pensamiento y esta motivación, la pueden llevar a otra región y pueden contaminar toda una región completa. Y pueden llegar o establecerse otros en ese lugar y desarrollar una motivación completamente diferente. Por eso, cuando nosotros hablamos de quiénes son los habitantes actuales, debemos de revisarlo cada 10 años, por ejemplo, porque las migraciones masivas están moviendo masas completas de personas. Cuando se están moviendo masas completas, ese énfasis se mueve. Hay lugares que pueden ser o pueden estar caminando conforme a la voluntad de Dios, pero las migraciones masivas pueden traer contaminaciones. Por eso yo siempre recomiendo que uno tiene que estar pendiente de las migraciones, gente que se establece. Yo conozco lugares donde se establecen nacionalidades particulares y estas nacionalidades particulares transforman aquel lugar, trayendo contaminación, la contaminación de otro lugar y estableciéndolo en esta nueva región. Así es que se trata de descubrir, repito, y estoy haciendo el énfasis en esto porque esto es bien importante, es la base para poder trabajar precisamente este tema, cómo reconciliar con Dios las regiones malditas. Tenemos que descubrir quiénes fueron los fundadores. Hay fundadores que fueron hechiceros, hay fundadores que fueron masones, hay fundadores que fueron violadores, hay fundadores que estaban ocultos, pero tenían énfasis homosexuales o énfasis lésbicos. Hay que descubrir, ¿sí? Y entonces descubrir quiénes son los moradores actuales y el énfasis que ellos están desarrollando. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender qué tipo de región es la que estamos trabajando. ¿Qué tipo de región? Porque no es lo mismo trabajar una región de brujos que una región de violencia, no es lo mismo. No es lo mismo trabajar una región religiosa que una región lésbica, que una región homosexual. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el demonio o los principados o potestades que están operando en tales regiones deben de ser tratados de acuerdo a el énfasis que ellos están estableciendo. Se trata de estrategia, saber establecer estrategia. El apóstol Pablo lo dice claramente: por el Espíritu de Dios, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra estrategia, esa es propiamente la palabra en el griego, las armas de nuestra estrategia no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para derribar todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de lo alto. Por eso es bien importante qué tipo de región es región maldita la que estamos trabajando. Es necesario poderlo distinguir bien. Pasemos entonces al segundo punto. Estamos desarrollando el protocolo, cómo se trabaja este tema, reconciliar con Dios las regiones malditas. El propósito, repito, el propósito es levantar la maldición de la tierra y restaurar y reconciliar con Dios aquella región para poder establecer reino de Dios y su justicia. No basta, y lo repito, no basta con decir abramos una iglesia, construyamos una iglesia y entonces de esa manera las tinieblas van a ser dispersadas. No basta, no se trabaja de esa forma. No se trabaja de esa forma. ¿Por qué? Porque tenemos varios ejemplos, varios casos, donde en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, capítulo 3, donde se presentan las 7 iglesias del Asia, usted observa que de 7, solamente 2 fueron aprobadas. 5, algunas con
con un pasado trascendente como el caso de Éfeso, el Señor le dice, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque no supieron enfrentar ciertas situaciones como la palabra del Señor demanda que se deben de enfrentar, sino que lo hicieron bajo su propia apreciación, su propia inventiva. En el Evangelio nosotros no podemos inventar. En el Evangelio del reino de los cielos, tenemos que actuar como está establecido en las instrucciones del Señor. El segundo punto tiene que ver con el protocolo que se lleva a cabo propiamente para reconciliar con Dios las regiones malditas. Y para trabajar este segundo punto es necesario que vayamos a la epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Repito, Romanos capítulo 5, y vamos a leer varios versículos, y aquí está claramente el proceso por el Espíritu, el proceso que nosotros debemos de seguir. Vamos al versículo 1, versículo 2, y luego me voy a trasladar hasta el versículo 6. Repito, versículo 1, versículo 2 y luego el versículo 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es precisamente un acto de fe. Eso lo hemos establecido desde prácticamente el primer día que iniciamos esta serie de enseñanzas sobre la guerra espiritual y la liberación. La guerra espiritual, la liberación son actos de fe. Así lo definimos por las mismas Sagradas Escrituras. Pero ahora observe lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos. Cuando aún éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos. Cristo. Somos llamados para actuar como Cristo Jesús. Repito, somos llamados para actuar como Cristo Jesús actuó. Aquí comienza propiamente el protocolo. Tenemos que ver que la reconciliación de las regiones solamente se puede desarrollar cuando hay hombres y mujeres que actúan por amor a los demás. Repito, la reconciliación solamente puede ser establecida desarrollada cuando los hombres de fe, cuando las mujeres de fe actúan por amor a los demás. Si no hay amor, no hay reconciliación. Y esto lo tengo que repetir. Si no hay amor, no hay reconciliación. Puede haber predicación, puede haber palabra, puede haber intervención religiosa, eclesiástica en un lugar, pero si no hay amor, no puede haber reconciliación. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, y esto usted lo conoce perfectamente, cuando él escribe su epístola a los Corintios, en el capítulo 13, lo menciona propiamente. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, oiga bien, nada soy. Versículo 3, si se repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy, de nada me sirve. Así que cuando el apóstol, retorno al capítulo 5 de Romanos, cuando el apóstol dice, porque Cristo cuando aún éramos flacos a su tiempo murió por los impíos, lo que él está diciendo por el Espíritu, y es el proceso que nosotros debemos de seguir, es que nuestras acciones para reconciliar a una región tienen que estar fundamentadas en el amor por los demás, no en nuestros propios intereses, no en el querer levantar una iglesia, en el querer construir un templo, en el querer llenar aquella iglesia, porque muchas veces se pueden hacer estas cosas y no necesariamente está fundamentado en el amor. Porque Cristo, aun cuando éramos flacos, otras versiones usan la palabra débil, y le voy a explicar por qué la versión antigua utiliza la palabra flaco, porque no se trata solamente de débil en el sentido de que no tenían mucha fuerza, no. Cuando el apóstol utiliza la palabra, que en la versión antigua es traducida como flaco, lo que está diciendo es, o describiendo, es una persona que está languideciendo por causa de una enfermedad. En otras palabras, la enfermedad lo está matando. Eso es lo que el apóstol está describiendo por el Espíritu. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, éramos enfermos, pacientes, que estábamos languideciendo por causa de una enfermedad, murió por nosotros. Por eso ahora va a entender el versículo 7 y el versículo 8. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, porque con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Pero por uno que está muriéndose flaco, por uno que está muriéndose, que la enfermedad lo está agotando, agobiando, ¿por qué morir por él? Eso es lo que el apóstol está estableciendo, es una comparación. Versículo 6 y versículo 7, él está estableciendo una comparación. Él habla del justo, él habla del bueno, pero en el versículo 6 habló del flaco, del que se está muriendo prácticamente. ¿Por qué morir por el que se está muriendo? Y aquí comienza el proceso. Aquí comienza el proceso. El proceso para reconciliar una región es, tengo que hacerlo por y con amor. Porque si no hay amor, no lograré reconciliar la región. No podré reconciliar la región. Podré hacer mucho, pero como el apóstol le escribe en el capítulo 13 de 1 Corintios, vengo a ser como címbalo que retiñe y nada más, no soy nada. De nada me sirve. Vea lo que dice en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, y aquí tenemos un ejemplo que nos ilustra precisamente esto que estamos estableciendo, que es bien importante. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales. ¿No tendré yo misericordia de Nínive y de 120,000 personas que no saben discernir, no saben que lo que están haciendo es malo, no saben hacer las cosas buenas, no saben? Y conoce
conoce el relato porque usted lo ha leído en varias oportunidades. Jonás huyó en primera instancia, huyó de Dios. ¿Dónde queda Nínive? Me voy en sentido contrario. Conoce el relato. ¿Hubo amor en él? No hubo amor en él. Y después, cuando él va a predicar a Nínive, aún con todo él haber sido librado del gran pez, aún con todo, estaba esperando que la ciudad completa fuera destruida, porque no había amor en él. Es necesario para poder reconciliar una región con el Señor, que lo hagamos con y por amor. De lo contrario, todo lo que hagamos no sirve. Ya se lo leí en la palabra. No sirve, no vale, no trasciende espiritualmente. Ante los demás podrá impresionar. Ante los hombres podrá ser impresionante la labor, pero ante Dios no. Ante Dios no sirve, ante Dios no vale. No vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es necesario para reconciliar hacerlo por y con amor. ¿Sabe qué es hacerlo por y con amor? Vayamos de nuevo a 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo que sigue a continuación. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha. Lo que el apóstol está diciendo es: el que trabaja con y por amor persiste, se mantiene, aunque las reacciones sean contrarias de todos aquellos por quienes él está trabajando. Eso es hacerlo por y con amor. No es un pasionismo, no es sentimentalismo, no es nada emocional, no tiene que ver nada con sentimientos humanos. Lo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo con pasión. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la conducta de aquel que está trabajando por beneficio de otros. Jesús lo mostró claramente. Lo mostró. Si eres hijo de Dios, salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Vea los resultados al cabo de 3 años y medio de toda una grande multitud que recibió muchos beneficios, muchos milagros, muchos portentos. ¿Cómo reaccionaron en contra de él? Y él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es trabajar con amor, con y por amor. El hombre, la mujer que recibe la comisión del Espíritu de Dios para trabajar por una región, y esto no es para todos, todos podrán tener el conocimiento, pero no es para todos, porque esto no es para todos, son para pocos. Esto no se debe de enseñar en un instituto bíblico, porque no es conocimiento ministerial, esto es revelación. Aquellos que el Señor llama, aquellos que el Señor escoge para desarrollar la operación de la restauración de todas las cosas. El hombre que es llamado, la mujer que es llamado, tiene que entender que es llamado a padecer, porque no va a recibir un espaldarazo, una palmadita, ni la busque, porque no va a ser así. Lo que va a recibir va a ser todo lo contrario, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos.
¿Qué mérito tiene esta gente para darle lo que le estoy dando? ¿Qué mérito tiene esta gente para hacer lo que estoy haciendo? ¿Debería yo de estar en otro lugar? No es por amor. No es por amor. Es necesario que entendamos que debemos de trabajar con y por amor. Y quisiera leer este texto adicional, lo estoy recordando ahora mismo, y este texto es importante porque tenemos nosotros, cuando un hombre es llamado para una operación del Espíritu de restauración, tiene que saberse examinar. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 12. En el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Tenemos que examinarnos. ¿Lo estoy haciendo por amor? ¿Hay amor en mí para esta gente? ¿O hay queja? ¿Hay resentimiento? Esta gente no aprovecha. Esta gente no entiende. No vale la pena continuar. No vale la pena seguir. Examinaos a vosotros mismos, porque es importante que el restaurador de portillos, es importante que el restaurador de calzadas camine por y con amor. Aquí está la base. No se trata de aplicar conocimientos, se trata de vivirlos, se trata de estar impregnado por el Espíritu de Dios y de entender que hemos sido llamados para una gente en particular. No se trata solamente de abrir iglesias, no se trata de eso. Se trata de cuánto amor yo tengo por esta gente. Esto es el fundamento del reconciliador, del restaurador. Este es verdaderamente donde se inicia la reconciliación. Pasemos, estoy en Romanos capítulo 5. Pasemos ahora hasta el versículo 8, porque el apóstol en este capítulo completo está presentando el proceso que debemos de seguir para establecer reconciliación en las regiones. Trabajar por amor, como Cristo lo hizo. Versículo 6. Versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y voy a leer la primera frase. Porque Dios encarece su amor para con nosotros. Encarece su amor. ¿A qué se está refiriendo? Encarecer significa evaluar, significa valorar, significa darle un valor perfecto, no el valor que tiene según el mundo. Y estoy recordando la palabra que dijeron cuando supieron que Jesús era de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Es saber darle un valor, no el valor que tiene ante la gente, es darle el valor que tiene ante los ojos de Dios. Conoce el relato en el Antiguo Testamento y
y quiero que lo busquemos porque es necesario que no solamente presentemos referencias, sino que el fundamento propiamente de la palabra. Vamos al libro de Génesis, vamos a buscar este texto porque quiero que sepamos claramente a qué se está refiriendo esta palabra. Vamos al libro de Génesis y vamos a leer déjeme buscar el pasaje. El pasaje está en el capítulo 24, Génesis, en el capítulo 23, Quiero que leamos algunos versículos para poder entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que Dios encarece su amor para con nosotros. Vea lo que dice capítulo 23, versículo 4 en adelante. Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y le respondieron los hijos de Ed a Abraham y dijeron: Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón se hallaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en oídos de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, ruégote que me oiga, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo. Oyéndolo los hijos de 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Efrón le regalaba la tierra que él estaba pidiendo. Se la regalaba. En el versículo 11, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Se la regalaba. Pero Abraham, actuando por el Espíritu de Dios, no permitió que se la regalara. La compró y la valoró 400 siclos de plata. A lo que quiero llevarlo es a lo siguiente. Abraham era heredero de toda esa tierra. Dios se lo dijo. Génesis capítulo 12. Esta es la tierra que te la daré a ti y a tu descendiente por heredad. ¿Qué hace entonces Abraham comprando una tierra que ya era de él? Y aquí me vuelvo a regresar a Romanos. ¿Qué hace Abraham comprando una tierra que era de él? Versículo 8, Dios encarece su amor para con nosotros.
le dio el valor a esa tierra. Le dio el valor. ¿Sabe que David hizo también lo mismo? ¿Sabe que David hizo también lo mismo? Cuando levantó altar al Señor, donde con el tiempo se construyó el templo de Jerusalén, David pagó por esa tierra. Se la regalaban, se la entregaban. Es tuya, úsala. Pero pagó por esa tierra. Dios encarece su amor. Un restaurador tiene que pagar el precio de las cosas que recibe. Un restaurador no camina por regalado, no camina por obsequios, no camina por cosas gratuitas. Y esto es bien importante. ¿Cuántos ministros se aprovechan de su posición para que la gente les regale, para que la gente les dé? Un restaurador no camina de esta manera. El restaurador tiene que pagar el precio por las cosas que hace. Si le prestan un vehículo, tiene que pagar la gasolina. No permitas que te presten un vehículo y que también te den la gasolina. Tienen que pagar. No esperes que te inviten y te paguen el pasaje. Un restaurador no trabaja de esa manera. Paga su propio pasaje. ¿Por qué? Dios encarece su amor para con nosotros. El restaurador tiene que actuar de igual manera. Esto es un énfasis que es necesario tirar por tierra en Latinoamérica, porque muchos ministros usan su autoridad para recibir de gratis las cosas. Dios encarece su amor, darle el valor. Si esto es para la restauración de un pueblo, yo no voy a esperar que ellos paguen mi pasaje. Yo no voy a esperar que ellos paguen mi hospedaje. Yo pago mi pasaje, yo pago mi hospedaje. Dios encarece su amor. ¿Cuántos ministros están esperando una ofrenda para poder ir a ministrar a un lugar? Si no hay ofrenda, no voy. No son ministros de restauración. ¿Cuántos ministerios hoy en día establecen una cuota para ir a predicar a ciertos lugares? No son ministerios de restauración. Dios encarece su amor para con nosotros. Abraham dijo claramente: nada recibiré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo he levantado mi mano a Jehová, al Altísimo, dijo Abraham. Nada, ni la correa de un calzado tomaré, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Dios encarece su amor. Tienes que darle valor a las cosas o a los lugares donde eres enviado por parte del Señor. Tienes que tú poner, ¿lo estás haciendo por amor? Aquí está la prueba de si realmente lo estás haciendo por amor. ¿Lo estás haciendo con amor o lo estás haciendo por beneficio propio? Aquí está la prueba. Dios encarece su amor. Nos trasladamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 30.
Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Porque no todos quieren actuar valorando lo que hacen y pagando por ello. ¿Por qué tengo que ellos tienen que aportar? No, el restaurador pone, paga, porque esto es la forma de saber si estamos trabajando por y con amor o estamos trabajando con intereses propios. Seguimos, estoy en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y vamos ahora a leer el versículo 12. Observe, trabajar por amor, versículo 6. Dios encarece su amor para con nosotros, saber dar y no recibir, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y ahora llegamos al versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Esto no es para muchos. Óigame bien lo que estoy diciendo. Esto no es para muchos. Lo estamos enseñando por instrucción del Espíritu de Dios, pero no es para muchos. Es para quienes son llamados, porque hay un precio que pagar. Hay un precio. Esto demanda un precio. Esto no es para enseñarlo y tener discípulos y muchos alrededor nuestro. No, hay un precio que pagar. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y aquí tenemos el tercer proceso. ¿Cuánto Dios necesita? Uno que esté dispuesto, uno que quiera caminar para llevar reconciliación. ¿Por qué razón tiene que ser uno y por qué no 5 y por qué no 10? ¿Sabe por qué? El mismo versículo lo dice. Porque el pecado entró por uno. Por lo tanto, para establecerse reconciliación tiene que ser uno. Porque el pecado entró por uno. Así tiene que establecerse reconciliación. Esto es el fundamento de la reconciliación. Dios necesita uno. Nos vamos a trasladar hasta el versículo 18 y versículo 19, y aquí vamos a ver qué es lo que tiene que hacer este uno. Versículo 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que debe de hacer este uno del versículo 12? Vino la reconciliación por uno. ¿Qué es lo que debe de hacer? Lo que debe de hacer es contraponer la desobediencia con la obediencia. Porque las regiones malditas se construyen a base de desobediencia. Comenzamos precisamente citando varios ejemplos. Las regiones malditas se construyen
precisamente sobre la desobediencia. ¿Por qué? Porque aunque está escrito en la palabra, maldito el que construyere escultura y lo tuviere en oculto, hay quienes lo hacen y construyen sobre de la desobediencia, estableciendo maldición. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres que han estado en una iglesia, a pesar de que se habla de que Cristo Jesús es por quien único el hombre puede alcanzar en Dios reconciliación, buscan formas alternas, el horóscopo, las formas de ocultismo que usted conoce, no las voy a mencionar, buscan a través de ello, estableciendo desobediencia. La maldición ingresa a una región por la desobediencia de las actividades de la gente. Entonces, para reconciliar con Dios una región, es necesario que este uno establezca obediencia, contraponga a la desobediencia, contraponga obediencia. Vamos a ver caso específico propiamente. Regiones que están acostumbradas a dar soborno, los detiene un policía y el policía le demanda que le dé algún dinero, de lo contrario le retiene la licencia y lo remite al departamento correspondiente. Y todos caminan de esa forma. ¿Cómo actúa el reconciliador? Yo no te daré. Lo que me estás pidiendo yo no te lo daré. ¿Vas a retener la licencia? ¿Me vas a remitir? Hazlo. Contraponiendo obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a la palabra. Porque la palabra declara claramente que no debemos de dar soborno. No debemos de dar soborno. ¿Por qué hay hombres que están dentro de una iglesia y pagan sobornos? Por eso viene la maldición y se establece en regiones enteras. El reconciliador establece obediencia. Que tiene que pasar por un proceso, lo dijimos, por amor. Pero yo no daré, no actuaré. Que te quitan el carro, proceda. ¿Está entendiendo? Este uno tiene que establecer obediencia. Nada tomaré de lo que es tuyo. Tome esta ofrenda. Nada tomaré de lo que es tuyo. No. ¿Por qué? Porque yo he alzado mi mano. Mi proveedor es el Señor. Mi sustentador es el Señor. Porque el Señor en el monte de Jehová será provisto. Establece obediencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer este uno? Establece obediencia. Introduzco obediencia. Eso es la forma para restaurar y reconciliar una región. ¿Sabe que la basura contamina? ¿Qué hace el restaurador? ¿Qué hace el reconciliador?
no tira basura, primer paso, pero recoge la basura de los otros. Lo que los otros tiraron, la recoge. No es tu basura, que la recoja Él. El reconciliador, el restaurador, la recoge. No la tiré, la recojo, porque estoy estableciendo obediencia. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas para levantar el cuerpo muerto. Pero no todos están dispuestos a esto. ¿Por qué? Porque es más fácil predicar, es más fácil proclamar que hacer. El reconciliador, el restaurador hace, y a través de sus actos establece obediencia, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiero leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. No se trata solamente de predicar, se trata de introducir obediencia, de actuar por obediencia. Lo que hacen aquellos por quienes viene la maldición a la región, el reconciliador tiene que hacer exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Así se reconcilia una región con Dios. Busqué entre los hombres, Ezequiel 22:30, busqué entre los hombres quien hiciese vallado y se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Y no lo hallé. Porque muchas veces hemos desarrollado una visión incorrecta de lo que Dios nos manda hacer. Es fácil hablar, pero Dios nos ha llamado a hacer. Y por lo que hagamos, darle valor a nuestras palabras. No es al contrario. No es decirle lo que tienes que hacer. Es hacerlo para darle valor a tus palabras. Este es el proceso de la reconciliación. Por eso, cuando llegamos a este punto, ¿cómo reconciliar con Dios las regiones malditas? Tiene que haber compromiso con Dios. Tiene que haber compromiso. Porque vamos a estar haciendo todo el tiempo, y soportando a muchos. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos? 7 veces. Jesús le dijo y citó la palabra de Lamec: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora entiende por qué. Porque Jesús es restaurador. Porque Lamec había establecido en Génesis capítulo 4, si Caín fue castigado 7 veces, Lamec 70 veces 7 lo será. Y Jesús introdujo obediencia. ¿Cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. Hay que contraponer aquello que los impíos, que los
que traen maldición, establecen sobre la tierra, hay que contraponerlo con obediencia. 70 veces 7 lo estableció Lamec y Jesús dijo, perdona 70 veces 7. Introduce obediencia y camina por obediencia. Contrapón a aquello que están haciendo los demás. Contrapón, obediencia. ¿Para qué? Por medio de tus actos pueda venir reconciliación de toda una región delante del Señor. No es para todos. ¿Sabe por qué? Porque esto no es visto. Esto no es visto por los hombres, pero visto por Dios. Tu Dios que te ve en secreto, te recompensará en público. Y aquí entonces tenemos el protocolo para poder reconciliar con Dios las regiones malditas. Mi Señor, delante de tu presencia estamos. Yo te doy gracias, oh Dios, por tu revelación. Te doy gracias, mi Señor, por tu instrucción. Te doy gracias por tu inspiración. Te doy gracias, mi Señor, por tu guianza, para que nosotros podamos, Señor, derribar por tierra tanto argumento que se ha establecido en nuestras ciudades de oprobio, de maldición, haciendo precisamente obediencia para tirar por tierra todo ello. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.